Enseguida tenemos la discusión de otro dictamen de la primera Comisión de Asuntos Políticos Internacionales, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Rafael Eugenio Laveaga Rendón como cónsul general de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta, solicito a la Secretaría de Lectura únicamente a la parte resolutiva. Acuerdo. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Rafael Eugenio Laveaga Rendón como cónsul general en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. Si es un maguey, el yuso sí. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Como comentamos desde el inicio de este debate, el presidente de la primera Comisión de Asuntos Políticos Internacionales presentará en una sola intervención los 10 dictámenes y también el debate se abordará en una sola intervención. Sin embargo, las votaciones de cada propuesta para los consulados se hará una a una. Así es que tiene la palabra el senador Enrique Insunza Cázares, presidente de la primera Comisión de Asuntos Políticos Internacionales, para presentar los 10 dictámenes en una sola intervención hasta por 5 minutos. Con su venia, senador presidente. Adelante. A nombre de la primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente de este honorable Congreso de la Unión, me permito presentar ante ustedes 10 dictámenes que proponen ratificar los nombramientos realizados por la Presidenta de México, la titular del Poder Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción tercera del artículo 89 de nuestro más alto ordenamiento, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para desempeñarse como cónsules generales en distintas ciudades de los Estados Unidos de América, en Canadá y en Brasil. Estos dictámenes fueron aprobados el pasado martes 24 de junio, con estricto apego a la facultad que confiere a la Comisión Permanente el artículo 76, fracción segunda de nuestra Carta Magna. En ellos se propone ratificar las designaciones de mujeres y hombres de alta trayectoria y compromiso público para encabezar las representaciones consulares en las ciudades de Atlanta, Boston, Dallas, Nueva York, Raleigh, Carolina del Norte, San Francisco y San José en los Estados Unidos de América, Sao Paulo en el Brasil, así como Toronto y Vancouver en Canadá. En todos y cada uno de estos casos, la Comisión dio puntual seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales, así como a la idoneidad profesional, personal y ética de las y los ciudadanos propuestos, quienes comparecieron, entregaron documentación y presentaron un plan de trabajo para la responsabilidad que habrán de ejercer en nombre del Estado mexicano. Estos nombramientos, hay que decirlo, no son menores. Cada uno de ellos representa una decisión estratégica de política exterior en el marco de una visión transformadora, renovada del Servicio Exterior mexicano. En particular, los consulados generales tienen una función esencial para proteger los derechos de nuestros connacionales en el extranjero, impulsar los vínculos económicos, culturales y académicos y representar con firmeza los intereses de México ante gobiernos, cámaras empresariales, universidades, organizaciones civiles y medios de comunicación. Quienes se proponen sean ratificados cuentan con perfiles diversos y sólidos. A continuación, me permitiré presentar por qué es que cumplen con los requisitos para representar a México en el exterior. El maestro Rafael Eugenio Laveaga Rendón, designado para Atlanta, es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano con experiencia en protección consular y relaciones políticas en Washington y España. Es un hombre culto y comedido. El doctor Carlos Iriarte Mercado,
designado en Boston, es un profesional con vasta experiencia legislativa, administrativa y en seguridad pública. Por su parte, el ciudadano Luis Rodríguez Bucio, propuesto para la ciudad de Dallas, en Texas, ha tenido una destacada carrera militar, lo que le aporta una visión de protección integral para nuestros connacionales. Es un hombre de honor y disciplina. Es un patriota. El ciudadano Marcos Bucio, designado en Nueva York, es un servidor público experimentado con experiencia consular en El Paso, Texas. La ciudadana Donají Alba Arroyo, propuesta para Raleigh, Carolina del Norte, ha sido promotora de la justicia y los derechos en distintos espacios políticos y sociales, con amplio conocimiento de procesos comunitarios y una feminista transformadora. El maestro Marco Antonio Mena Rodríguez, designado en San Francisco, tiene una reconocida capacidad en políticas públicas y amplia experiencia en la administración pública. El ciudadano Neftalí Said Pérez González, propuesto en San José, California, cuenta con formación diplomática y experiencia tanto en relaciones internacionales como en programas sociales. La ciudadana Claudia Velasco Osorio, designada en Sao Paulo, en Brasil, ha tenido una sólida carrera en representación consular en distintas partes del mundo. El ciudadano Iván Roberto Sierra Medel, designado en Toronto, Canadá, tiene una larga trayectoria diplomática con especialidad en relaciones en Europa del Este y en América del Norte. Finalmente, el ciudadano Julián Adem Díaz de León, designado en Vancouver, Canadá, cuenta con más de 30 años de servicio en el servicio diplomático, destacando por su especialización en política exterior y protección consular. Es importante destacar que en sus respectivos planos de trabajo, estas ciudadanas y ciudadanos han mostrado una visión integral del quehacer consular. No quisiera terminar sin referir que nuestra Constitución, en su artículo 89, fracción décima, establece los principios basilares, rectores de la política exterior de nuestro país, que se basa en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, así como la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Hay que decirlo bien y hay que decirlo claro. Estos principios orientan nuestras relaciones bilaterales y multilaterales y son el pilar ético y jurídico que sostiene la presencia de México en el exterior. Hoy más que nunca, ya termino, presidente, hoy más que nunca el fortalecimiento de nuestra red consular es una prioridad de Estado. Las y los mexicanos que viven fuera del país demandan no solo servicios eficientes, sino representación activa y cercana. Por ello, estas propuestas de ratificaciones constituyen no solo un acto administrativo, sino un acto de justicia y responsabilidad con nuestros connacionales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Insunza Cázares. Pasamos a esta discusión del dictamen. Pasamos a los posicionamientos de los partidos, de los grupos parlamentarios. Tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en contra hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia. Adelante. Con este gobierno, los consulados dejaron de representar a México para favorecer a las parias de la política, nepotismo diplomático. El PRI rechaza la improvisación y el amiguismo.
por sobre todo de la diplomacia mexicana. No guardaremos silencio mientras Morena desmantela al Servicio Exterior mexicano. Defenderemos a los mexicanos en el extranjero, exigiendo mejores perfiles. No aplaudiremos improvisaciones. Aquí los vamos a señalar. Hoy, como nunca, la política exterior necesita profesionalismo, preparación y altura de Estado, en lugar de pago de favores. Para Morena, los consulados dejaron de ser instituciones del Estado y los convirtieron en vulgares agencias de colocación y recompensas políticas. Pero vayamos hablando con hechos. Revisemos lo que está en juego. 10 nombramientos propuestos, 6 no provienen del Servicio Exterior mexicano, más de la mitad. 6 propuestas no pasaron por concursos, ni por exámenes, ni por escalafón, pasaron el filtro de la lealtad partidista. Veamos los nombres. Carlos Iriarte, propuesto para Boston. Su mérito, cambiar de camiseta. Su experiencia consular, 0. Marco Antonio Mena, exgobernador de Tlaxcala, premiado para San Francisco. ¿Qué experiencia consular tiene? Ninguna. Su mérito, ser converso infuncional para el oficialismo. Donají Alba, expresidenta del Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México, propuesta como cónsul en Raleigh, Carolina del Norte. Experiencia consular, ninguna. Méritos, activista de Morena. Luis Rodríguez Bucio, propuesto para Dallas, Texas, militar, excomandante y fundador de la Guardia Nacional. Nada tiene que hacer un militar al frente de un consulado civil en los Estados Unidos. Ahora no solo están militarizando el país, también la diplomacia. Neftalí Said Pérez, para San José, California. Experiencia consular, ninguna. Méritos, experredista llegado a Morena. Y la diplomacia, bien, gracias. Marcos Bucio, hoy reciclado por Morena y propuesto para Nueva York. Es funcionario del IMSS, de la SEP, de Zagarpa, de Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué creen? Fue cónsul político, no de carrera. No escaló por méritos, sino por conectes. ¿Qué tienen en común estos perfiles? Traidores, desleales, convenencieros y de carrera diplomática, nada. Frente a ellos también se han propuesto a diplomáticos serios como Rafael Laveaga, Iván Sierra, Claudia Velasco y Julián Adem. A ellos nuestro reconocimiento. Compañeros del oficialismo, eligieron el peor momento para debilitar la política exterior. Gracias a ustedes, la relación con Estados Unidos vive la etapa más frágil y más compleja en décadas. Hay tensiones gravísimas por migración, seguridad, energía, armas, comercio, aranceles, y ustedes hacen de la diplomacia un campo de improvisación. Con razón, la presidenta de México no puede tener una reunión formal con el presidente de los Estados Unidos. Lo peor es que ustedes mismos están en desacuerdo con estos nombramientos, pero hoy les toca callar y aplaudir solamente. Confunden los consulados con casas de campaña y las toman como oficinas de Morelia. Olvidan que son instituciones para representar a 40 millones de connacionales. No podemos quedarnos callados ante esto. Jamás seremos sus cómplices. Alzamos la voz por respeto a los diplomáticos de carrera, que sí estudian, sí concursan y sí se forman. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
diputado Ambrís Delgadillo. Tiene ahora el uso de la palabra la es que me están comentando de que Movimiento Ciudadano hizo una modificación. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. A favor. Ya ves, por ver para el lado equivocado. Estimados amigos, señores legisladores, estimado presidente, lo primero que hay que decir es que la ignorancia culposa es aquella que se usa para decir algo que se convierte en una mentira. No saber qué tienen que hacer los cónsules, pues no es obligación de todos, ni siquiera de todos los legisladores. Pero utilizar eso para venir a hacer afirmaciones, para denigrar personajes o para tratar de argumentar lo que no tiene cabida en la discusión, como por ejemplo decir, por eso no se ha podido reunir la presidenta. Seguramente es por culpa de los cónsules de México, que son demasiados políticos. Por eso está la relación de Estados Unidos como está. Seguramente es culpa de los cónsules. Pero deberían darle un repaso a cuáles son las actividades de los cónsules antes de venir a decir barbaridades. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cónsul? El cónsul no es el responsable de llevar la política exterior de México. Es un responsable de una operación específicamente delimitada. ¿Qué tiene que hacer un cónsul? Tiene que dar protección consular, y eso los cónsules mexicanos lo hacen más allá de los mexicanos, como el cónsul de Phoenix, que tiene abiertas las puertas para salvadoreños, para hondureños, para guatemaltecos, que usan al consulado de México como su principal fuerza de representación, a pesar de no ser nuestros nacionales. Tiene la responsabilidad de preparar la documentación y trámites de nuestros nacionales. Tiene la responsabilidad de la promoción de México. Tiene la responsabilidad de vincularse con las comunidades mexicanas. ¿Y saben qué? Los políticos hacen este papel extraordinariamente bien. Muchas veces es más necesario un político con experiencia que un agente consular, a los que no denigro, al contrario. México tiene un servicio exterior de excelencia y una carrera de servicio exterior de excelencia. Pero entonces, ¿qué hacemos, amigos? ¿Por qué exageramos aquí estos nombramientos de políticos? Ahí les van. El exgobernador Fernando Baeza fue un extraordinario embajador en Colombia, un exgobernador. David Jiménez, un extraordinario parlamentario, fue un extraordinario cónsul de México, era del PRI. Carlos Jiménez Macías, de San Luis Potosí, nos representó brillantemente en Chicago. ¿Por qué denigrar a los políticos? Beatriz Paredes pasó a vivir uno de los momentos más difíciles de la historia de Cuba y gracias a su gran experiencia, sagacidad, honradez, brillantez, hizo un extraordinario papel como embajadora de México en Cuba y no tenía en ese momento experiencia. Nombramientos, están desbaratando el servicio exterior. Cuando el PAN nombró a Salvador Beltrán del Río precisamente cónsul en Nueva York, no tenía ninguna experiencia. Después se convirtió en un extraordinario diplomático.
¿Y qué me dices de Luis Felipe Bravo Mena, estimados amigos? Todos los gobiernos han nombrado políticos en el servicio exterior, en tareas de servicio exterior, en tareas de cónsules o tareas de embajadores. Esto de ninguna manera denigra al servicio exterior mexicano y sí refuerza las funciones políticas que muchas veces son prioridad, como ahora para hacer el trabajo de un cónsul, sobre todo en Estados Unidos. Iriarte puede no gustar, puede incomodar, sí, en su momento incomodaron otros, pero va a ser un extraordinario papel, como lo hará Marco Mena, como lo hará Marcos Bucio. Estimados amigos, hay que dejar a un lado la mezquindad política y no pecar con la audacia de la ignorancia para decir rematadas mentiras. El servicio exterior mexicano ni se debilita, ni desaparece, ni se resquebraja. Hoy escogemos un grupo de políticos y de auténticos veteranos del servicio exterior y van a hacer un brillante papel defendiendo a los mexicanos y los intereses de México en cada una de estas regiones. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ramírez Marín. Tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polensky-Gurwitz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Adelante. Bueno, me da muchísimo gusto poder aquí comentar que fui testiga de las presentaciones que hicieron los extraordinariamente bien electos y nombrados funcionarios de primer nivel para cónsules en el extranjero. Quiero comentar que es mi segunda vez como senadora y que siendo una defensora del servicio civil de carrera, a quien lo que valoro muchísimo y reconozco su tremenda valía, también reconozco que los presidentes de la República tienen la facultad de decidir y de nombrar a funcionarios para representarnos en los consulados o en las embajadas y que no es un requisito ser de carrera. También no me quiero referir a cada uno, pero sí a 3 en forma especial, porque creo que aquí pues lo que están haciendo en descalificar en la forma en la que se está haciendo, pues es que respiran por la herida de que decidieron irse al lado correcto de la historia. Ahora, no es un requisito, ninguno de ellos, o sea, no han tenido que solicitarles que se afilien a Morena o al PT o al Verde. No tienen que tener afiliación partidista. Es un tema de convicciones y de trabajo. Y yo creo que efectivamente Carlos Iriarte, y ya lo mencionó aquí el senador Ramírez Marín, es un excelente abogado y nosotros sabemos que él va a hacer un trabajo espléndido en el tema de esa defensa que hoy más que nunca requieren nuestros connacionales en el exterior. Juan Adame hizo una función extraordinaria, su trabajo fue maravilloso. ¿Y qué decir de Marcos Bucio, que tiene una carrera de muchísimos años en la política y lo ha hecho siempre muy bien, extraordinariamente bien, y sé que lo va a seguir haciendo bien? Y efectivamente, ya aquí lo mencionó Ramírez Marín, el PRI en el pasado nombró a muchísimos cónsules y embajadores que no venían del servicio exterior y que hicieron un espléndido trabajo, que nos dejaron muy bien, de quienes podemos estar orgullosos, aprender. Faltó hablar de Pedro Joaquín Codwell, pero hay una enorme cantidad de gente valiosísima que han salido de diferentes partidos y que han hecho un muy buen papel. Y me acuerdo de Javier Moctezuma en el Vaticano, que fue nombrado por el PAN. Entonces, no es un requisito. Hay gente valiosísima en el gobierno, y qué bueno que se pueda escoger a unos de aquí y otros de allá por lo que saben hacer, porque son capaces, porque son funcionarios ejemplares
con muy importantes carreras cada uno de ellos. Y con una visión muy clara nos presentaron que la prioridad, por mucho, es la de nuestros connacionales. Es el humanismo mexicano, es hacer un buen trabajo, una buena tarea. Y yo creo que en verdad hay gente maravillosa, que yo les veo un espléndido futuro para diferentes cargos también, posterior al trabajo maravilloso que sé que van a hacer. Hay un compromiso de estarnos informando dentro de las cosas que planteaba Marcos Bucio, era que nos van a mantener informados de su trabajo dentro de los consulados. Eso creo que es importante. El fortalecimiento de la protección consular de nuestros connacionales fue algo importante que mencionaron. La capacitación a todos los mexicanos en el exterior, que tienen que hacerlo en forma importante y para lo cual espero que los diputados que están aquí nos escuchen y lo lleven para allá, porque necesitamos aumentarles los presupuestos, por supuesto, a todos los consulados, a las embajadas, porque sus salarios no son nada que sea atractivo, no se han revisado en los últimos más de 20 años, no, ya son casi 30 años sin que se revisen los salarios. El asumir el compromiso de agilizar trámites, de reducirlos, apoya lo que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha venido impulsando a través de tantos años. Acercarse a nuestras comunidades de mexicanos en el exterior también es un tema importante. Nos plantearon el tema del consulado móvil para estar yendo a los lugares más recónditos, porque hay en espacios como el caso de Atlanta, que nos comentaban, hay quienes tocan varios estados donde las distancias son de 4 horas. ¿Cuánto implica para un migrante ir y venir en 4 horas? Entonces, quiero decirles que son funcionarios ejemplares, con sendas carreras, que sabemos que van a hacer un espléndido trabajo, que la presidenta de la República y el canciller hicieron un excelente trabajo en seleccionar a estos próximos cónsules y que vamos a ir y los vamos a apoyar, vamos con ellos de la mano para que hagan un excelente servicio. Estamos orgullosos y no aceptamos que los descalifiquen, pues porque les duela que los hayan abandonado. Qué pena. Y qué bueno que están en el lado correcto de la historia y que van a hacer un espléndido trabajo. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Polemski-Gurwitz. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su venia. Adelante. Miren, las y los cónsules sabemos muy bien que son funcionarios públicos designados por el Estado mexicano para proteger en el extranjero los intereses nacionales. En el Grupo Parlamentario del PAN hicimos una tarea lo mejor posible y las decisiones tienen que tomarse en cuenta de acuerdo a 2 contextos muy claros. Uno, el tema de migración. Estamos viviendo uno de los peores momentos para los migrantes mexicanos, especialmente en Estados Unidos, también a los latinoamericanos. Se requiere además de un mayor, es cierto, trabajo político y social que en otras ocasiones. Segundo, hay un contexto, y voy a decir también otras facultades, pero más adelante. Y segundo, hay un contexto internacional, pues también complicado, una geopolítica internacional que tiene que ver con guerras, por supuesto. Apenas ayer los países de la OTAN acordaron aumentar un gasto de defensa mayor y eso también tiene que tomarse en cuenta en nuestras decisiones. La política internacional de nuestro país debe pasar por el fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano y se fortalece con presupuesto y llegamos al 2025 con un presupuesto reducido con respecto al 2024. Han quitado millones de pesos a los servicios de contratación de los consulados. Necesitan también presupuesto para poder desplegar todo lo necesario en favor de los migrantes mexicanos, para llevar bien su trabajo. Y también se fortalece el Servicio Exterior Mexicano con los propios nombramientos. Porque cada vez que le dices
a alguien del Servicio Exterior Mexicano, le da su nombramiento, le reconoce su trabajo a él y a todos. Es un voto de confianza hasta a tus propias acciones de diplomacia. Es un voto de confianza en el Servicio Exterior Mexicano, que es reconocido además en todo el mundo. Y cada vez que no nombras a un miembro del Servicio Exterior Mexicano, pues lo que estás diciendo es al contrario, no le das un apoyo a la vida diplomática del país. A falta de esto podríamos hablar de, por lo menos, que hay alguna experiencia internacional, pero vemos con enorme preocupación que estos nombramientos obedezcan a otros tipos de lealtades, a premios políticos, a peticiones personales y a formación partidista. Es preocupante porque la verdad es que en Morena pues vemos poco talante democrático, poca disposición al diálogo y no queremos que ese riesgo del uso faccioso del poder lo tengan los migrantes mexicanos en momentos tan complicados. Miren, yo creo que los cónsules pues, deben hablar bien de México y no pretendemos que un gobierno pues ponga gente de la oposición quizá para que sea representante, para que esté en un consulado o una embajada. Pero se trata de defender los intereses nacionales, ya ni siquiera de un gobierno, mucho menos de un partido político. Y hay que reconocer que una visión tan partidista no suele favorecer a la confianza de los migrantes para acudir a una oficina. No nos los tomen a mal, pero en el país donde organizan acordeones y les sale muy bien y todos votan al mismo tiempo por las mismas personas, donde vencen todas las probabilidades, pues bueno, pues resulta preocupante. Y miren, hay otras facultades. Muchos de los consulados son también sedes electorales, como Raleigh, como San Francisco, como San José, donde votan mexicanos en el exterior. Y entonces sí es importante generar toda la confianza posible. Y no fue el caso. Nos podemos equivocar, sí, sin duda, ojalá nos sorprendan, pero lo que vivimos es otra cosa. Lo que vivimos es, en realidad, nombramientos que obedecen a lealtades partidistas y que prometen otra cosa que no merece el Servicio Exterior Mexicano, que no merece nuestro país. Por eso estaremos votando, como lo hicimos en la propia comisión, y como lo haremos en unos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Zavala Gómez del Campo. Cierra esta lista la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena. A favor, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores. En un mundo convulso, marcado por tensiones internacionales, por conflictos comerciales y por flujos migratorios crecientes, hoy más que nunca es imprescindible contar con una diplomacia sólida, cercana al pueblo, humana, profesional, preparada y profundamente comprometida con las causas de México, que son las causas del pueblo, y en particular con los intereses de nuestra comunidad migrante. Hoy discutimos la ratificación de nombramientos de cónsules muy importantes, de ciudades sumamente relevantes en Estados Unidos, Canadá y Brasil, que en su conjunto representan un paso firme para fortalecer esta diplomacia, una diplomacia que pone en el centro de sus esfuerzos a nuestra gente en el exterior, particularmente millones de mexicanas y mexicanos que residen en los Estados Unidos. Ayer, durante la comparecencia de 10 perfiles, el ciudadano Rafael Eugenio Laveaga, el ciudadano Carlos Iriarte Mercado, el ciudadano Luis Rodríguez Bucio, el ciudadano Marcos Augusto Bucio Mujica,
la ciudadana Donají Alba, el ciudadano Marco Antonio Mena, el ciudadano Neftalí Said, la ciudadana Claudia Velasco Osorio, el ciudadano Iván Roberto Sierra y el ciudadano Julián Adem Díaz de León, pudimos constatar que son perfiles algunos de carrera y de un gran servicio por muchos años, hasta décadas en el servicio exterior mexicano. Pero también había perfiles con un alto valor académico, profesional y una larga experiencia en el servicio público, en la administración pública. Así que este grupo de nombramientos que ha propuesto nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, estamos convencidos en el grupo parlamentario de Morena que serán y ejercerán una destacada participación, un destacado papel. Serán nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras manos en el exterior. Y no tengo la menor duda en que van a representar con gran responsabilidad, gran empatía y gran compromiso los intereses de nuestras paisanas y paisanos en estos países. Como ha señalado el canciller Juan Ramón de la Fuente, este es un proceso de renovación cuidadoso, basado en un riguroso análisis de perfiles, entrevistas personales, capacitaciones en el Instituto Matías Romero y un compromiso claro con la vocación de servicio. Se trata de una renovación con equilibrio, como decía yo, entre el servicio exterior mexicano y perfiles externos con sensibilidad social y capacidad operativa. Porque hoy por hoy, qué difícil el trabajo que están enfrentando nuestros consulados, sobre todo en ciudades de Estados Unidos como Dallas, Nueva York, Boston, Raleigh, que son estas ciudades cuyos nombramientos están siendo analizados. Debemos de recordar que más de 37 millones de personas de origen mexicano viven hoy en Estados Unidos y nuestros consulados son para estas personas una línea de vida. Son el primer punto de contacto ante cualquier problema migratorio, laboral, de discriminación, de violencia institucional, de trato o de sus derechos. En este contexto es que la red consular debe ser robusta, profesional y empática. Esto no es un lujo, es una necesidad nacional. Además, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, se buscó a personas con sensibilidad social que entiendan las necesidades reales de nuestros connacionales. Como he dicho, el proceso fue abierto, plural y meritocrático. De perfiles evaluados, se seleccionaron aquellos con el compromiso más claro para defender a las y los mexicanos hoy que tanto lo necesitan. Por eso pedimos un voto de confianza y lo tienen. Lo tienen, los escuchamos ayer, dialogamos con ellos y con ellas y estamos convencidos que van a hacer un gran papel. Van a representar a México con orgullo, con compromiso y con profesionalismo. Por eso es fundamental aprobar este dictamen. Compañeras y compañeros, fortalecer la red consular es construir soberanía, dignidad, justicia para millones de mexicanas y mexicanos en el exterior. Les invito a que votemos a favor de este dictamen, por el bienestar de nuestras comunidades, por la defensa de sus derechos y por un México más justo dentro y fuera de nuestras fronteras. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Benítez Tiburcio. Al no haber más personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen está suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. ¿Cuál es la primera? Sí está suficientemente discutido, señor presidente. En consecuencia,
Háganse los avisos a que se refiere el numeral 5 del artículo 25 de las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 50 de las reglas básicas, ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para recoger la votación nominal del dictamen que nombra al ciudadano Rafael Eugenio Laviaga Rendón como cónsul general de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. Y como ya comentamos, será una a una las votaciones. Aquí van a hacer un chorro de votaciones, ¿verdad, hermano? Sí, consecutivas. ¿Con qué 9? A lo mejor porque ya están llegando compañeros senadores a pasar lista. Pero ya para la otra, ¿no? Sí, pero no está abierto el sistema para ellos. Sí. Estamos utilizando el tablero. ¿Cómo estás, hermano? Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Una vez... Adelante, senadora. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Pregunto si falta alguna ciudadana legisladora o algún ciudadano legislador de emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 33 votos en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Aprobado el dictamen por unanimidad. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente ratifica el nombramiento expedido por la titular del Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Rafael Eugenio Laviaga Rendón como cónsul general de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. Comuníquese.